Empecemos con los divisores de un número, ¿sí? Tengamos en cuenta que un número es divisible por otro cuando al realizar la división el resto nos da 0. Entonces, supongamos que me piden los divisores de 30, ¿sí? Del número 30. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar todos aquellos números que al dividirlos por 30, el resto me dé 0. Entonces, puedo decir que 30 es divisible por 2, ya que si yo realizo la división 30 dividido 2, ¿sí? Puedo hacer la división 2 por 1, 2, al 3 les falta 1, bajo el 0, 2 por 5, 10, al 10, 0. Fíjense que el resto me dio 0, ¿sí? Entonces, recordemos que esto es el resto, ¿sí? Entonces, cuando el resto te da 0, el número es divisor. Entonces, tenemos que el 2 es un divisor del 30. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos decir que otro divisor del 30 es el 3, ya que si yo realizo la división 30 dividido 3, 3 por 1, 3, al 3, 0, bajo el 0, 3 por 0, 0, al 0, 0. Por lo tanto, también tiene resto 0, es divisor de 30, ¿sí? Seguimos. Por ejemplo, el 4 no sería divisor de 30, ya que no me daría resto 0, ¿sí? El 5 sería otro divisor del 30, ya que si yo hago 6 por 5 es 30, resto 0. El 5 entonces es un divisor del 30, ¿sí? Veamos uno más. Por ejemplo, si yo dijera el 30, también es divisible por 6, ¿sí? Ya que 6 por 5, 30, resto 0. De esta manera yo puedo encontrar los divisores de un número. Son aquellos números cuyas divisiones da resto 0. Ahora, si me piden, en vez de divisores, múltiplos, ¿sí? Los múltiplos es mucho más sencillo de hallarlos, ya que los múltiplos, para encontrar un múltiplo de cualquier número, simplemente lo debo multiplicar por otro y obtengo un múltiplo. Por ejemplo, si me pidieran los múltiplos del 2, ¿sí? O mejor dicho, todos no. Supongamos que me piden 4 múltiplos de 2. Entonces yo lo que hago es multiplicar al 2 por cualquier valor. Por ejemplo, 2 por 3, 6. El 6 es un múltiplo. Puedo multiplicar al 2 por 10, ¿sí? Da 20. El 20 es un múltiplo, ¿sí? Es decir, multiplico al número en cuestión, al que le estoy buscando los múltiplos, por cualquier otro, y el resultante es un múltiplo, ¿sí? Por ejemplo, 2 por 15 es 30. El 30 es múltiplo de 2, ¿sí? Supongamos entonces, como en este caso del ejemplo, que me piden que escriba los múltiplos de 5 mayores que 15 y menores que 40. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir los múltiplos de 5 y ver cuáles cumplen con la condición de que sean mayores que 15 y menores que 40. Entonces, los múltiplos son del 5. Para sacar múltiplos, recordemos que simplemente lo multiplicamos por otro valor. Entonces, voy a empezar con 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Fíjense que tenían que ser menores a 40, ¿sí? 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45, ¿sí? Bien, escribí algunos. Yo podría haber escrito por cualquier número, no solo por esto, ¿sí? Empecé por ellos porque sé que tienen que ser mayores que 15 y menores que 40. Entonces van a ser valores chicos, ¿sí? Entonces, una vez que escribí los múltiplos de 5, o algunos, mejor dicho, de los múltiplos de 5, selecciono los que cumplen con la condición que me piden la consigna, mayores que 15 y menores que 40. Entonces, mayores que 15 y menores que 40.
estos serían los múltiplos que cumplen con la consigna. Por lo tanto, los múltiplos de 5 mayores que 15 y menores que 40 son el 20, el 25, el 30 y el 35. Veamos otro ejemplo. Me piden que escriba los divisores primos de 12. Bien, primero empecemos viendo qué es un número primo. Un número primo es aquel el cual solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un número primo es el número 3, ya que solo se puede dividir por 1 y por 3. Por ejemplo, el número 7 es primo, ya que solo se puede dividir por 1 y por 7. No tiene otro número por el cual yo lo pueda dividir y el resto me dé 0. Ahora, por ejemplo, el número 4 no es primo, porque el 4 lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2 y lo puedo dividir por 4. Por lo tanto, ya no cumple con ser primo. Los primos son los que se pueden dividir por el 1 y por el mismo, ¿sí? Entonces, me piden los divisores primos de 12. Primero, entonces, escribo los divisores de 12, ¿sí? Entonces, primero escribimos los divisores del número 12. El 12 es divisible por 1, es divisible por 2, es divisible por 3, es divisible por 4, ¿sí? No es divisible por 5, es divisible por 6, por 7 no es divisible, por 8 tampoco, por 9 tampoco, por 10 tampoco y por 11 tampoco. Pero sí es divisible por 12. Bien, entonces una vez que escribí todos los divisores, recordemos cómo sacamos los divisores. Los divisores son aquellos números que al dividirlos, ¿sí?, te da el resto 0. Entonces yo, por ejemplo, si hiciera 12 dividido 1, me da 12 resto 0. Recordemos esto, ¿sí? 12 dividido 2, 6 por 2, 12, resto 0. 12 dividido 3, ¿sí? 4 por 3, 12, 12 resto 0. ¿Sí? Esa es la idea de lo que es un divisor, cuando el resto daba 0. Bien, escribí todos los divisores del 12. Y ahora voy a seleccionar los que son, como lo dice la consigna, primos, ¿sí? Recordemos que son los que solo se pueden dividir por el 1 y por el mismo. Entonces, voy a mirar los divisores. El 1 se puede dividir por 1 y por ninguno más, es primo. El 2 se puede dividir por 1 y por 2, es primo. El 3 se puede dividir por 1 y por 3 nada más, es primo. El 4 no es primo, porque se puede dividir por 1, por 2 y por 4. El 6 tampoco es primo, porque se puede dividir por 1, se puede dividir por 2, se puede dividir por 3 y también por 6. Por lo tanto, tiene más de 2 divisores, no es primo. El 12 tampoco es primo porque justamente, fíjense, tiene todos estos divisores. Entonces, primos son aquellos que tienen solo 2 divisores, el 1 y el mismo número, ¿sí? Entonces, aquellos que cumplen con la consigna serían el número 1, el 2 y el 3. Esto sería la respuesta para la consigna en este caso, ¿sí?